Buenos días a todos. Hoy es miércoles, día 18 de mayo. Estamos en la quinta semana del tiempo de la Pascua. Cristo vivo y resucitado está en medio de nosotros. Hoy, el Evangelio de hoy es Juan 15, 1 al 8. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Qué hermosa esa comparación con la que hoy describe Jesús la unión de los discípulos con Él. Él es la vid, la cepa, los fieles son los sarmientos. De la vid pasa la savia, o sea, la vida, a los sarmientos, si permanecen unidos a la vid. Si no, quedan secos, no dan frutos y se mueren. El verbo permanecer, en griego menein, aparece 68 veces en los escritos de San Juan, 11 de ellas en este capítulo 15 del Evangelio. Dios Padre es el viñador, el que quiere que los sarmientos no pierdan esta unión con Cristo. Esa es la mayor alegría del Padre, que deis fruto abundante. Incluso, para conseguirlo a veces recurrirá a la poda para que dé más fruto. De entre las varias comparaciones que tienen como clave la vid y la viña, el pueblo de Israel como una viña plantada por Dios, que se queja amargamente de que la viña en la que había puesto su ilusión no le da frutos, los viñadores malos, castigados porque no pagan al dueño, está la de la cepa y los sarmientos. Es la que más íntimamente describe la unión vital de Cristo con sus seguidores. Así que la metáfora de la vid y los sarmientos nos recuerda, por una parte, una gozosa realidad, la unión íntima y vital que Cristo ha querido que exista entre nosotros y Él. Una unión más profunda que la que se expresaba en otras comparaciones, entre el pastor y las ovejas o entre el maestro y discípulos. Es un trasvase íntimo de vida hasta la cepa, desde la cepa a los sarmientos, en una comparación paralela a la de la cabeza y los miembros que tanto gusta a San Pablo, ¿no? El Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda que esta comunión la realiza el Espíritu Santo. La finalidad de la misión del Espíritu Santo es poner en unión con Cristo para formar su cuerpo. El Espíritu es como la savia de la vid del Padre que da su fruto en los sarmientos. Lo tenemos en el Catecismo, en el número 1108. Esta unión tiene consecuencias importantes para nuestra vida de fe. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Pero por otra parte también existe la posibilidad contraria, que no nos interese vivir esa unión con Cristo. Entonces no hay comunión de vida, y el resultado será la esterilidad, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera y se seca. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Es bueno, por tanto, que hoy nos preguntemos, ¿por qué no doy en mi vida los frutos que seguramente espera Dios de mí? ¿Qué grado de unión mantengo con la cepa principal que es Cristo? En un capítulo anterior, el evangelista Juan pone en labios de Jesús otra frase muy parecida a la de hoy, pero referida a la Eucaristía. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como yo vivo por el Padre, así el que me coma vivirá por mí. La Eucaristía es el momento más intenso de esta comunión de vida entre Cristo y los suyos, que ya comenzó con el bautismo, pero que tiene que ir cuidándose y creciendo cada día más. Tiene su momento más expresivo en la comunión eucarística, pero luego se prolonga, o se debe prolongar, a lo largo de la jornada en una comunión de vida y de obras. No lo olvidemos. No solamente es comulgar en el momento y ya está, sino prolongarlo, ¿no? Vivirlo. Todos los santos pasaron por duras pruebas a lo largo de su vida. Es ahí, en medio de las dificultades de la vida, de las incomprensiones, de las persecuciones,
donde se forja el verdadero discípulo de Cristo. Los sarmientos que no dan fruto se arrancan y van al fuego, pero el que da fruto necesita que lo poden para dar más fruto. Es un proceso doloroso que a veces interpretamos como una falta de amor de Dios, pero que es todo lo contrario, una muestra de su predilección por quien le ama. Así recibe gloria mi Padre, dice. Miremos nuestras crisis como nuevas oportunidades que nos da el Señor para crecer y dar fruto. No reneguemos de Él, sino permanezcamos unidos a la vid verdadera, porque la poda es necesaria. Y aunque duela, aunque cueste, aunque llore, como la viña que llora al ser podada, luego pues hay más fruto, y estamos más unidos a Él. El Señor tendrá que hacer, por lo menos yo hablo de mí, mucha poda en mi vida, precisamente para que me vaya purificando y me vaya acercando más y más a Él y dé más frutos y por tanto eso se refleja también no solo en las palabras, sino en los hechos. Hoy la Iglesia celebra, entre otros santos, a Santa María Josefa del Sagrado Corazón Sancho de Guerra, que es la fundadora de las Siervas de Jesús. María Josefa del Corazón de Jesús fue hija primogénita de Bernabé Sancho, de profesión sillero, y de Petra de Guerra, ama de casa. Nació en Vitoria el 7 de septiembre de 1842. Fue bautizada al día siguiente, la Natividad de la Virgen María. Según la costumbre vigente entonces, fue confirmada 2 años más tarde, el 10 de agosto de 1844. Huérfana de padre, a la edad de 7 años, la madre la preparó para la primera comunión que recibió a los 10 años. A los 15 fue enviada a Madrid, a casa de algunos parientes para completar su educación y formación. Características de su infancia y niñez fueron una fuerte piedad hacia la Eucaristía y la Virgen María, una inclinación y sensibilidad hacia los pobres y los enfermos y una inclinación al retiro. Regresa a Vitoria a los 18 años y manifiesta a su madre el deseo de entrar en un monasterio, por sentirse atraída hacia la vida claustral. La beata María Josefa, Santa María Josefa, solía repetir: nací con la vocación religiosa, solo que a juzgar por las circunstancias se deduce que pasó por varias experiencias, no sin distintas sugerencias de prudentes eclesiásticos, antes de encontrar la forma definitiva de su vocación. De hecho, estuvo a punto de entrar en las concepcionistas contemplativas de Aranjuez en 1860, pero se lo impidió una grave enfermedad de tifus. Su madre le ayudó a superar la desilusión. En los meses siguientes le pareció comprender que el Señor la llamaba a un género de vida religiosa activa. De este modo se decidió a entrar en el Instituto de las Siervas de María, fundado recientemente en Madrid por Santa Soledad Torres Acosta. Al acercarse el tiempo de la profesión, fue asaltada por graves dudas e incertidumbres sobre su efectiva llamada a aquel instituto. Confió su alma a distintos confesores y le dijeron que se había equivocado de vocación. Los contactos con el santo arzobispo Claret, San Antonio María, y los coloquios serenos con la misma Santa Soledad Torres Acosta fueron madurando paulatinamente la decisión de salir del Instituto de las Siervas de María para dar vida a una nueva familia religiosa, que tuviera por finalidad exclusiva la asistencia a los enfermos en los hospitales y en sus domicilios. La nueva fundación se hizo en Bilbao en la primavera de 1871, cuando María Josefa contaba 29 años. Desde entonces, y por 41 años seguidos, fue superiora del nuevo Instituto de las Siervas de Jesús. Se comprometió en difíciles viajes para visitar las distintas comunidades, hasta que una larga enfermedad la confinó en la casa de Bilbao. Obligada a permanecer acostada o en una butaca, seguía los acontecimientos de las varias casas de España y de fuera de ella.
mediante una copiosa y preciosa correspondencia. A su muerte, acontecida después de largos años de sufrimiento, el 20 de marzo de 1912, eran 43 las casas fundadas y más de 1 millar sus religiosas. Su santa muerte causó una gran conmoción en Bilbao y en numerosas localidades donde era conocida a través de las casas de su instituto. Los escritos y testimonios oculares ponen de evidencia los puntos centrales de la espiritualidad de Santa María Josefa: gran amor a la Eucaristía y al Sagrado Corazón, profunda adoración al misterio de la redención e íntima participación al dolor de Cristo y la cruz, y completa dedicación al servicio de los enfermos en un contexto de espíritu contemplativo. Pues damos gracias a Dios por la vida y la obra de Santa María Josefa del Sagrado Corazón y también por toda la labor de las siervas de Jesús. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.